Los palestinos sobrevivirán a esta limpieza étnica. No hay una limpieza étnica. No hay una limpieza étnica. No hay una limpieza étnica. No están matando a los palestinos por ser palestinos, porque si quisieran hacerlo, empezarían matándolos en Israel, donde viven muchísimos, que además tienen diputados en el Knesset. No están matándolos en los altos del Golán, ni están matándolos en Cisjordania. Están tratando de perseguir a Hamas de una manera tan extraordinariamente salvaje que están matando a miles de gazatíes. Pero no es una limpieza étnica. No es lo que hicieron los serbios cuando estaban preguntándole a la gente si eran albano-kosovares para dispararles. Que los encerraron en un sitio horroroso en Sarajevo para matar a albano-kosovares. No para matar a terroristas, no para matar a gente del KLA, sí, creo que sí. Del ejército albanés. No. Es que había que matar a todos los albano-kosovares. No es una limpieza étnica como la que hacen los Hutus contra los Tutsis hace 30 años en Ruanda, donde sabían quiénes eran Tutsis y fueron a matarlos, uno por uno durante 90 días, 1 millón de muertos. No es una limpieza étnica como la de los turcos, de los jóvenes turcos contra los armenios, donde identificabas quiénes eran armenios y luego los ibas a matar, los echabas de sus pueblos. O la limpieza étnica de Hitler contra los judíos y contra los gitanos, el pueblo rom. No es así. No es conceptualmente lo mismo. Ya sé que lo dicen, porque es una de las formas de acudir a la visceralidad. Pero vayamos a la realidad. No es necesario decir que hay una limpieza étnica para rechazar lo que está pasando en Gaza. No es necesario decir que es el fin del mundo. No es necesario decir que los israelíes se han vuelto nazis, porque no se han vuelto nazis. Ni que están actuando igual que los nazis, porque no, si tú sabes cómo actuaron los nazis, sabes perfectamente que no están actuando igual. Están actuando como un ejército descontrolado que las bajas civiles le tienen totalmente sin cuidado y los daños colaterales son mayores que los daños que le puede realmente infligir a los combatientes de Hamas, que tienen a dónde irse. Se van a Irán, se van a Emiratos Árabes Unidos, se van a Arabia Saudí, se van a Egipto, se esconden allí, cuando pase el asunto volverán. Es una barbaridad que no necesitas ponerle ciertos nombres especialmente emotivos y que disparen emociones en arco reflejo muy fuertes, para serenamente decir, esto no debe seguir, esto está moralmente mal y es un verdadero crimen. No necesitas palabras raras.